Nada, Argentina, un país reconocido por muchas cosas. Por su música, por su literatura, por su cine, por su gastronomía y, cómo no, también por sus bebidas. Y obviamente, como la campeona del mundo. Pero si hay un aspecto en el que quizá no sea tan reconocido este país, es en un aspecto que trata mi canal, que son los videojuegos. En este video quiero mostrar algunos videojuegos que fueron completamente made en Argentina. Algunos tienen elementos del país y otros simplemente hechos por desarrolladores de acá. Así que nada, comencemos. Si bien no voy a tocar juegos de móvil en este video, creo que sería algo tonto dejar pasar al juego argentino como más relevante de los últimos tiempos, que fue el Preguntado. Es básicamente un juego de preguntas y respuestas. En la versión de teléfono tenés que contestar 3 preguntas y tenés una chance de desbloquear uno de los 6 personajes. Oh my god. Entre los tópicos a responder está el arte, la geografía, los deportes, la historia, la ciencia y el entretenimiento. Y el primero que llega a 6 gana la partida, se juega por turnos. Y algo copado es que podías hacer tus propias preguntas y respuestas para hacer tu experiencia más personalizada y no tener que ir con cosas tan generales. La versión de acá es la de Netflix, en la que también es preguntas y respuestas, pero ya no tiene eso de la jugabilidad contra otra persona. Y nada, es súper simple, así que continuemos. Y otro juego que no pudo entrar a esta lista de juegos made in Argentina es un juego de algo que es muy típico de acá. Un juego de gestión donde vos podés hacer tus propios mates y hacer crecer tu empresa. Y no es un juego de Argentina, tampoco es de Uruguay ni de Paraguay o algún país latinoamericano. Así es, como todos pensaban, es un juego hecho en Polonia. Me pareció bastante loco pensar de que habría un juego algo tan específico fuera de Latinoamérica, pero bueno, lo quería mencionar. Ahora sí. El primer videojuego del que quería hablar en este video era uno que quizás reconozcas si estuviste en la comunidad de Mugen hace un par de años. Mugen es un motor de juegos de pelea en donde vos podés añadir tus propios personajes, niveles, etc. Era el paraíso de pibes si querías jugar Goku contra Homero Simpson. Y esta persona hizo su propio juego, con sus propios personajes, niveles, música, historias, cinemáticas, todo. De verdad se me pareció un auténtico juegazo. Y este juego originalmente fue gratis. Ahora salió una versión para Steam y quería mostrárselo a todos para que lo aprecien también. Se trata de Blackheart. En caso que no estés interesado en la historia del juego, adelantá un par de segundos. En lo contrario, escuchar. Blackheart trata sobre un mundo paralelo, uno que está más allá de los humanos, ahora teñido en rojo debido a las guerras y el caos. Los humanos siempre ignoraron la existencia ya que nunca tuvieron sus destinos ligados a este mundo, pero mientras que el rey y creador de ese mundo se debilita, una criatura llamada Final lo asesina y le arranca su corazón. Ese corazón tiene el poder que creó ese mundo, y el que obtenga tal corazón será capaz de poder hacer cualquier cosa con un poder prácticamente inigualable. Personalmente me hace acordar un poco a cierta cosa en Dark Souls, el primero. Entre los personajes a elegir está Peketo, Animus, Hashi, Anansi, Sharmakai y Noroko. Tras elegir uno de estos 6 personajes podemos ver un poco de su trasfondo, su historia, y el por qué necesitan el poder que trae consigo el corazón negro. El combate no es nada del otro mundo en cuanto a sus mecánicas. Es 1 contra 1, tenés que llegar a 2 rondas antes que tu oponente. Lo mismo que has visto muchas veces en juegos como Mortal Kombat, Street Fighter y demás juegos de la época. ¡Qué lindo! Tenés los típicos botones para atacar y tenés tus especiales que haces con una combinación de botones. Y después tenés los poderes más potentes que requieren una parte de la barra. Algo copado es de que podés matar a tu oponente con una habilidad especial que tenés acceso una vez que tu oponente esté debajo de 30% de vida y vos tengas las 3 barras. Podés hacerlo en la primera ronda incluso, pero igual tenés que jugar la segunda.
Igen, het weer voor je. Una vez que derrotas a todos los personajes, nos toca jugar contra final. Y como jefe final, realmente es lo que esperabas. Un jefe que tiene agarres, que te hace tremenda cantidad de daño, que no sufre knockbacks. Y que va a hacer que mueras muchas veces, a no ser que lo pelees de la manera más estúpida posible. Está roto, es difícil, pero también es genial. La cantidad de personajes a elegir es bastante reducida. Son buenos personajes y siento que están bastante bien diseñados, pero no son muchos, incluso en comparación a otros juegos de pelea indie. La otra gran omisión que tiene esta versión de Steam es de que no tiene modo online. Si solo pensás jugar este juego vos solo o jugar en local así de a dos, no es el gran problema. Pero si solamente tenés la opción del online, es una cosa a tener en cuenta. Como he mencionado durante esta mini reseña que terminé haciendo, me gustan mucho los diseños de los personajes, en general el estilo que tiene el juego y el arte estilo gótico y sombrío de los escenarios. Se nota que hubo mucho laburo para que cada escenario y que cada personaje se distinga entre sí y que tenga mucha personalidad también, para hacer un juego relativamente chico. El combate es simple pero funciona para lo que necesita hacer, ser entretenido, y tiene esa facilidad de agarrarle la mano como un juego del estilo de Melty Blood, que tocas un par de botones y puedes hacer combos. No me puedo olvidar de comentar que la música, como suele pasar mucho con los indies, está muy buena. Hay muy buenas canciones acá, como la de Final, la de Teketo, la de Animus que estoy usando ahora. Y acá dejo algunos pequeños detallitos que hace el juego que realmente me gustan mucho y cabe para apreciar también. Está amargo. Como conclusión puedo decir de que si tenés ganas de jugar un videojuego de peleas y no tenés problema de eso, de que no tenga modo online, es uno que recomiendo bastante. El original se puede encontrar gratis en GameJolt y si no lo tenés en Steam. Luego de haber visto un juego tan violento, tan oscuro, tan sombrío como lo es Blackheart, vamos a pasar por algo mucho más tranqui. Tropa Life es un juego de plataformas donde controlamos a una gotita de agua. Vamos a acompañarla en su aventura de escapar, supongo, por la casa y luego incluso a escenarios fuera de la casa. Al ser un personaje tan pequeño, todo se ve enorme alrededor, como ese mapa tan malo del Counter. Diablo, ¿tú sabes lo que es? Es un juego bastante simple de plataformas donde las mecánicas más importantes son el poder evaporar al personaje para llegar a lugares más alejados, poder congelar a la gota de agua para poder ir a velocidades mucho más altas y romper obstáculos. Y también está la mecánica constante de estarnos secando que hace que tengamos que apurarnos en los niveles. No, don't pull. No. Ah. Está bueno el estilo artístico que tiene como cuento y esas animaciones parecidas de dibujito animado. Es un juego relativamente simple, con dificultad baja, excepto en los niveles más tardíos, y que recomiendo si querés jugar algo más tranquilo y completamente gratuito en Steam. El tono de este video va a estar más cambiado que el valor del peso, pero bueno. Nuestro siguiente juego a probar es Rosario. Tiroteos, carreras callejeras, corrupción, toda la experiencia típica rosarina está acá.
Cuando jugamos acá, obviamente como un pibe bien, salgo a buscarme el pan de cada día, ya que como todos sabemos, hasta en la casa te cobran la ropa. Así que poco a poco puedo conseguir platita y hacer mi personaje bien facha. La remera va a ser toda una jornada laboral, pero lo vale. Después de encontrarme con tanta gente que no estaba dispuesta a cooperar, pude de pedo llegar a mi casa y conseguirme la remera más fachera. Ole, mole. Dejando de lado toda la joda, el juego claramente está inspirado en los GTA, sobre todo los GTA más viejos, que tienen la misma perspectiva desde arriba, y está situada en el conurbano argentino. Puedes participar en carreras para juntar más guita, puedes hacerte tremendo corte, hasta puedes ir a comprarte una buena caña de pescar ahí para... bueno... ¡Me siento resarpado, Logi, ¿Qué onda? ¿Qué onda, papá? Ah, y también hay zombies. Es un buen juego para volver un rato, y guarda que acá el gatillo fácil está mucho más que presente. Esta es la versión beta, que puedes encontrar en itch.io, pero también hay una versión en Steam. La versión que probé yo no tenía música, pero creo que las versiones más nuevas ya en Steam traen algunas canciones y más contenido, así que puedes conseguir la mejor versión ahí. No podrían ser videojuegos de Argentina sin un juego de fútbol, papá. ¡Golazo! Hay diferentes modos para probar. Acá en partido rápido podemos jugar un amistoso entre dos selecciones, lo más rápido si querés jugar contra la máquina o contra otros amigos. Acá en este juego solamente se puede jugar entre países, no hay ningún club. Haces tu formación de 6 jugadores y le metes nomás. Igual que en otros juegos de fútbol más populares, tenés acciones distintas si estás en ataque o estás defendiendo. Let's go. Argentina versus Brazil. Lo que sí es diferente a otros juegos de fútbol más típicos es que a veces te dan poderes para ir más rápido, para poder taclear más Super distancia tackle. o para patearle mucho más fuerte a la pelota. Was a close one. Goal kick. Esto, en caso de que no te guste, igual lo puedes cambiar desde las mismas opciones. En general el juego es mucho más arcade, ya que no tenés muchas de esas mecánicas más realistas, como tener tarjetas, toda la regla del offside. Center. Sweden has super tackle. Argentina has shoot goal. Y también por su estilo artístico. Este juego tiene una repinta de los juegos de fútbol de los 90, como los que veías en el Sega y en arcades tipo Virtua Striker y muchísimos otros juegos de la época. Todo el juego es muy colorido y tiene ese estilo retro que lo hace muy lindo a la vista, en mi opinión. Hasta tiene una remera de Argentina de la época que si no es de las mejores suplentes que hay, pegan el palo. En el primer partido que jugué contra Brasil estuve a nada de perder. Después de tremenda cagada del arquero quedamos un gol abajo a los últimos minutos del partido. No se puede creer, es una maldita pesadilla. Vamos, todavía queda tiempo, carajo. Viene Batistuta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Gol! Luego de eso no hubo otra jugada. Por cierto, este juego apenas termina el tiempo te quita la pelota, no deja seguirla. Te voy a pegar un baile morboso. A ver que empezamos nosotros, mierda, vamos, vamos. Nah, ¿qué es eso, boludo? Bueno, después del patachueca este espero que atajemos. Pija. Vamos que se remonta, carajo, vamos. Nah, pero también no sé cómo mover este cono, boludo. Bueno, ahí, bien. Vamos, Chomeni. ¡Que sí que estamos, carajo! ¡Había que
Dale que tenés una oportunidad de oro, loco. Dale, 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 dale. ¡Vamos! A ver, este hijo de puta. Ay, Dios mío. Dale, hermano, vamos, vamos. Sí, joya, joya. Tiene que fallar, tiene que fallar. Dale, 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 dale. Después de terminar un partido te dan unas moneditas con las que puedes comprar objetos en la tienda. Puedes comprar distintos tipos de accesorios, pelotas, cosas cosméticas básicamente. Se agradece que todo esto sea desbloqueable y que no sea puro DLC. Después la Copa Internacional es básicamente el formato de Copa del Mundo. Por último está el formato de liga que puedes jugar. Y mira contra quién me tocó al principio. Hora de la revancha. Goal! Algo que me jode un poco de este juego es que cuando haces un pase tenés que moverte a la dirección en la que viene la pelota o tu personaje se queda como un tronco. Esto le pasa incluso a la CPU muchísimas veces. Y bueno, eso sería el juego. Les estoy haciendo un favor al no mostrarle más clips porque Dios mío, nunca me sentí tan malo jugando algo. Pero bueno, es un juego entretenido. No puedo realmente dar reseña de todo en cuanto a sus mecánicas por una cuestión de que soy muy malo, pero me gustó para jugar con amigos, está bueno si querés una alternativa a los otros conocidos como el PES o el FIFA, y uno que sea en especial completamente made in Argentina. ¿Quién te conoce? eFootball. Este juego lo podés conseguir en Steam re barato, a 115 pesos. Y también hay una versión para dispositivos Android que es completamente gratuita. Y eso fue básicamente todo. Sé que este video quedó algo raro, bastante experimental en algunas cosas. Y vamos a hablar por qué la menta es el mejor sabor de helado. Pero espero que les haya gustado. Obviamente hay muchos videojuegos argentinos más de calidad que no pude incluir. Había dos más que tenían pensado en este video, pero uno no llegué a jugarlo lo suficiente. Y el otro corría muy mal por problemas de optimización al parecer. Una lástima porque era el que más ganas tenía de mostrar. Pero hay muchos juegos más, así que si quisieran ver más, háganmelo saber con sus comentarios. Como siempre, disculpen lo mal que quedaron las cosas y nos vemos al siguiente.